Shalom hermanos, nos encontramos en Hol HaMoed Sukkot, es decir, los días intermedios de la fiesta de Sukkot, y en este Limud Katzar, la cápsula de la semana, vamos a abordar un tema muy importante que será de bendición para cada uno de nosotros. Comencemos. La fiesta de Sukkot es llamada la fiesta de la unidad. Sukkot es el festival de la unidad judía. De hecho, en el Talmud nosotros encontramos un pasaje que nos indica lo siguiente. Es posible que todos los judíos se sienten en una sukkah. Y no estamos hablando precisamente desde el punto de vista numérico, desde el punto de vista físico, porque, claro está, es difícil lograr que esto se dé. Sin embargo, se está hablando en un nivel espiritual. Lo que los rabinos están explicando en este pasaje del Talmud es que podemos lograr la unidad en medio de la diversidad, es decir, en medio de nuestras diferencias, ya sea de opiniones, de puntos de vista, pensamiento e inclusive nuestros temperamentos, formas de ser. Podemos lograr esta unidad. Y esto nosotros lo podemos ver en lo que nos explica esta festividad basándonos en las 4 especies que son mencionadas en el texto bíblico de Levítico capítulo 23. Ahora vamos a ver un poco acerca de las 4 especies de Sukkot y cómo esto está relacionado con el pasaje que hemos mencionado en el Talmud. Primeramente, las 4 especies que se utilizan en Sukkot se encuentran en el texto de Levítico capítulo 23 versículo 40. Las autoridades judías deducían que en este texto, como vemos en la Biblia, la fruta del árbol hermoso es la que debemos considerar como la sidra o el etrog. Las ramas de palmera se refieren a la datilera, a la que llamamos en hebreo lulav. Las ramas de árboles frondosos se refiere al mirto, en hebreo hadassim. El árbol que se produce o el sauce de los arroyos es el llamado sauce llorón o cualquiera familia de los sauces que en hebreo es llamado aravot. Los rabinos dicen que estos 4 tipos de árboles representan 4 tipos de personas. Es muy interesante que cuando realizamos la mitzvah, el mandamiento de mecer el lulav, nosotros vemos estas 4 especies que están juntas, unidas entre sí. Y esto representa que a pesar de la diversidad o los distintos tipos de personas, debemos alcanzar la unidad. De esta manera, estos 4 tipos de personas están representados en cada elemento. Por ejemplo, la sidra o el etrog, que es un fruto dulce y que tiene buen olor, representa a las personas deseables, es decir, aquellas que no solamente cumplen con la Torá, es decir, que conocen la Torá, sino que también dan buenos frutos, es decir, realizan buenas acciones, dando un buen perfume. Sin embargo, el lulav o la datilera sabemos muy bien que es una planta que da fruto, pero que sus hojas no tienen olor. Hay aquellos que son como el mirto, que dan buen olor, pero que no tienen fruto. Y finalmente está el sauce de los arroyos, que no tienen ni buen olor ni producen frutos. Son 4 tipos de personas a las cuales nosotros podemos ver este ejemplo un poco más, vamos a decirlo así, ampliado en una de las parábolas de Yeshua que vamos a ver a continuación. La parábola del sembrador y la fiesta de Sukkot. Yeshua en el texto de Mateo nos habla acerca de, y sus paralelos en los sinópticos nos hablan acerca de la parábola del sembrador. Si nosotros nos vamos a analizar un poco esta parábola, nos vamos a encontrar con 4 tipos de, ya no de, vamos a decirlo así, de plantas, sino lo vamos a ver desde el punto de vista de tipos de tierra. Y vemos en esta parábola que el sembrador, que es Dios, derrama su semilla, que es la palabra de Hashem. Sin embargo, esta semilla solamente fructificará dependiendo del tipo de tierra o el lugar donde caiga esta semilla.
En la parábola de Yeshua nosotros vemos que existen 4 lugares donde esta semilla cae. El primer lugar donde cae esta semilla es junto al camino. Este primer tipo de persona Yeshua lo llamó aquella semilla que cayó en el camino. O sea, es aquella persona que recibe la palabra de Dios, pero luego vienen las aves, los paganos, es decir, las situaciones que muchas veces se dan en la vida, se comen la semilla que estaba a orillas del camino y ¿qué sucede? Esta persona por sí misma, en medio de todas estas situaciones, ella misma se excluye del grupo. Podemos comparar este tipo de personas con el tipo de árbol que le llamamos aravot, es decir, el sauce del arroyo, pues no produce ni perfume ni da fruto de espíritu. El aravá no tiene sabor ni olor, que simboliza a los que faltan tanto en el estudio de la palabra de Dios y el cumplimiento de las buenas obras. El segundo tipo de persona es el hasadim, que es el mirto. Recibe la semilla, como dice el propio Yeshua, aquella semilla que cae en terreno pedregoso, pero como este terreno no es apto para el desarrollo de la semilla, no echa raíces. Esto solo da un pequeño perfume al inicio, pero no crece ni produce frutos. Al venir el sol, es decir, las persecuciones, los problemas, los avatares del día a día, hace que muera la planta, pues no tenía raíces profundas, es decir, el conocimiento y el entendimiento de la palabra de Dios. El hadás tiene un buen olor, pero no tiene sabor, que simboliza a los que hacen muchas buenas obras, pero se niegan a estudiar la Torá tanto como es debido. Entonces, este es el segundo tipo de persona que podemos compararla con el mirto dentro de la analogía que es mencionada en Sukkot. El tercer tipo de persona es aquella que cae en la semilla entre los espinos. Este tipo de persona es llamada en nuestra analogía de Sukkot como el lulav, es decir, la datilera. Es la persona que recibe con alegría la palabra de Dios, es decir, la semilla, pero debido a los placeres y el amor por las riquezas es sofocado por los espinos, tornándose infructífero. El lulav es una planta que tiene gusto, pero no tiene olor, que simboliza a los que estudian la Torá, pero no hacían suficientes buenas acciones. Es decir, que la teoría no estaba complementada con la práctica del día a día de la palabra de Dios. Y por último tenemos aquellos que caen en buena tierra, como menciona Yeshua. Este último tipo de persona es aquella que recibe la palabra de Dios y produce buen testimonio, es decir, que da frutos, exhala el perfume de Dios y produce abundantes frutos, como dice el propio Yeshua, 30, 60 y 100 por uno. Es interesante ver que este tipo de persona no todas van a dar el 100 por uno. Dice que algunas van a dar 30, otras dan 60 y otras dan el 100 por uno. El etrog tiene tanto un buen sabor como un buen olor, lo que simboliza a las personas que estudian la Torá y realizan buenas acciones. Si desea conocer más sobre nuestro trabajo como el Ministerio Renueva Nuestros Días, puede escribirnos a nuestro correo electrónico yamino@gmail.com y también visitar nuestra página web y nuestras redes sociales. Que el Eterno nuestro Dios les bendiga y les guarde. Hag Sameach y Shavua Tov, una feliz semana. Shalom, shalom.